Era un diciembre fresco. Por la tarde, cuando el pueblo de St. Mary's Hollow, conocido por su encanto pacífico, vio una reunión de sus habitantes que, en retrospectiva, parecería cualquier cosa menos común. Las festividades navideñas estaban en pleno apogeo. Columpio y el querido dentista del pueblo, el doctor Thomas Denton, habían abierto su práctica para una fiesta de té navideña, para celebrar la temporada con sus pacientes y amigos. Como siempre, el aire estaba lleno de olor a vino caliente y el sonido de suave charla, pero había una corriente subterránea de tensión que solo la señorita Marple, sentada en un rincón tranquilo de la habitación, parecía presentir. La sala de espera de la oficina del dentista, revestida con las típicas y anticuadas revistas y sillones desgastados, había sido transformada para el evento. El crepitar del fuego y el brillo de la decoración desmentían la inquietud que burbujeaba bajo la superficie pulida de la conversación educada. El doctor Denton era un hombre amable, cada favorito de los pacientes, pero incluso la señorita Marple, con su aguda percepción de la naturaleza humana, notó que parecía un poco demasiado deseoso de complacer. Sus movimientos tenían un toque demasiado ensayado. Los invitados se reunieron alrededor del gran árbol de Navidad en un rincón, intercambiando cumplidos, risas interrumpidas ocasionalmente por silencios incómodos. Era como si todos estuvieran esperando algo. La mirada de la señorita Marple se desvió de una persona a otra, observando los pequeños detalles que la mayoría pasaría por alto. La señora Bellamy, una viuda anciana que llevaba años acudiendo al doctor Denton, se ajustaba la bufanda alrededor del cuello, con los labios apretados de una manera que sugería más que solo el aire frío. La señora Ensaf, una joven que había estado saliendo con un hombre de otra ciudad, también se mantuvo firme cerca de su compañera, como si intentara mantener a otra persona alejada. Y luego estaba el muy peculiar comportamiento del señor Rourke, un empresario local conocido por su lengua afilada y tratos comerciales más astutos. Parecía inusualmente callado, sin su habitual jactancia. Era como si un peso se hubiera cernido sobre la habitación, y nadie se atreviera a reconocerlo. La señorita Marple había asistido a suficientes reuniones en su tiempo para reconocer las señales. El pueblo fue, como siempre, educado, pero algo falló. No hubo palabras duras ni declaraciones explícitas de argumentos, solo una inquietud persistente, como una sombra que planea sobre las conversaciones, una nube de tormenta que se negaba a romperse. El doctor Denton, siempre tan amable anfitrión, hacía su ronda ofreciendo té y pastel con la soltura experimentada de un hombre que había perfeccionado el arte de la charla trivial. Pero la señorita Marple, siempre observadora, se dio cuenta de algo peculiar. Sus movimientos eran demasiado rápidos, como si intentara enmascarar un nerviosismo subyacente. Miraba el reloj a menudo. Una leve mirada de ceño fruncido lo delataba. «Espero que esté disfrutando de la fiesta, señorita Marple», dijo, acercándose a ella con una sonrisa amable. Su voz era suave, pero la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que él estaba escondiendo algo. Era un hombre que siempre había sido un poco demasiado refinado para su gusto. «Es precioso, doctor Denton», respondió ella con su característico tono suave y medido, dedicándole una sonrisa que era tan amable como aguda en su observación. «Muy festivo». El doctor Denton le devolvió la sonrisa, pero sus ojos delataron un fugaz gesto de incomodidad antes de volverse para hablar con la señora Bellamy, que parecía haberse desorientado y se había alejado del grupo para pararse cerca de la ventana, observando los copos de nieve bailar en el aire exterior. La señorita Marple dio otro sorbo a su té. El calor de la bebida contrastaba con el frío que se colaba en la habitación. Las risas a su alrededor sonaban forzadas, como si fueran obligadas a través de grietas de algo frágil. Ella dirigió la mirada hacia la puerta. La luz exterior se desvanecía y las sombras en la habitación se alargaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de un pequeño detalle, oculto a plena vista. Una sola silla, colocada demasiado lejos del resto del grupo, se sentó cerca de la esquina de la habitación, frente a la chimenea. Un libro descansaba sobre ella, entreabierto, como si hubiera sido abandonado precipitadamente. Nadie lo había notado, pero la señorita Marple, con sus ojos atentos, vio la cubierta de cuero desgastada y la tenue huella de las huellas dactilares a lo largo de los bordes. Un libro dejado abierto de tal manera solía ser señal de prisa, una salida, una distracción,
o tal vez un mensaje dejado involuntariamente. Antes de que la señorita Marple pudiera reflexionar más sobre lo extraño, se oyó un ruido repentino que interrumpió la atmósfera tranquila. Un fuerte estruendo resonó en la parte trasera de la oficina, seguido de un grito ahogado. La mirada de la señorita Marple se dirigió fugazmente hacia la fuente de la perturbación. El doctor Denton, con el rostro pálido, corrió hacia la trastienda, su mano temblando ligeramente mientras abría la puerta. Hubo un momento de silencio, conteniendo la respiración expectante, y luego una llamada urgente. «Que alguien nos ayude, por favor». La puerta se cerró de golpe, y la situación en la habitación cambió bruscamente. Los invitados se quedaron paralizados por un momento y luego comenzaron a murmurar entre ellos. La inquietud que había percibido la señorita Marple desde el principio se solidificó repentinamente en algo mucho más oscuro. Ya no era un simple sentimiento, era realidad. El sonido de pasos apresurados resonó desde la parte trasera de la oficina, y pronto se llamaría a la policía. La señorita Marple permaneció sentada, con los ojos brillando con silenciosa determinación. Algo había sucedido, algo que cambiaría el pacífico pueblo para siempre. Pero a ella no le sorprendió. De hecho, lo había estado esperando. La sirena de la policía resonó por todo el pueblo otra vez. Sonaba tan rara que parecía perforar la pacífica quietud de St. Mary's Hollow como un cuchillo. Cuando llegó el agente, sus botas raspando contra los adoquines, una oleada de susurros ansiosos se extendió a través de la reunión en la oficina del doctor Denton. Las risas y la charla de hace unos instantes ahora flotaban en el aire como una cáscara frágil, a punto de romperse con la más mínima perturbación. La señorita Marple, que había permanecido sentada en medio de la conmoción, lentamente se puso de pie. Con la mirada fija, observaba la escena desplegándose a su alrededor con la calma de alguien que había visto demasiados incidentes de este tipo en su época. No tenía necesidad de apresurarse. Todo llegaría a ella, como siempre lo hacía. Su mente ya estaba reconstruyendo fragmentos, cada uno encajando a la perfección como piezas de un rompecabezas muy usado. Pero la señorita Marple sabía que no debía revelar sus pensamientos prematuramente. El evento estaba lejos de haber terminado. La habitación quedó sumida en un silencio incómodo mientras el oficial entraba, su presencia casi más desconcertante que el propio evento. El doctor Denton estaba de pie junto a él, pálido y temblando, con las manos agitadas mientras sostenía una taza de té que llevaba mucho tiempo fría. Su habitual actitud afable había desaparecido, sustituida por un aire frenético, casi desesperado. Sus pacientes, que habían estado charlando alegremente momentos antes, ahora estaban en grupos atónitos, lanzándose miradas entre sí. Las sombras en la habitación parecían profundizarse, y la atmósfera que antes era acogedora ahora se sentía claustrofóbica. ¿Están todos aquí?, preguntó el oficial, su voz aguda mientras recorría la habitación con la mirada. La sutil orden fue casi un desafío, como si esperara algún tipo de resistencia. El doctor Denton asintió rápidamente, con los ojos entrecerrados y corriendo de un lado a otro. Sí, todos están aquí, excepto la señora Ensaf. Ella salió afuera, justo delante de los ojos del oficial, estrechó los ojos y levantó una mano. No necesito hablar con todos individualmente ahora, pero primero necesitamos tomar una mirada a la escena. Nadie se va hasta que hayamos terminado aquí. La señorita Marple observaba a los aldeanos entrar a regañadientes en la trastienda, cada uno lanzando miradas de reojo a la habitación donde había ocurrido el incidente. El doctor Denton vaciló, luego apenas respondió con un gesto perceptible hacia uno de los otros invitados, el señor Rourke, un hombre alto y callado que había estado de pie cerca de la ventana. Fue el primero en dar un paso al frente, ofreciendo una rápida, casi apologética sonrisa a la señorita Marple antes de seguir a los demás al cuarto de atrás. Su repentina mansedumbre sorprendió a la señorita Marple. Tan extraño. El señor Rourke, normalmente rápido para afirmar sus opiniones, fue inusualmente suave. La señorita Marple permaneció junto a la puerta, su mirada recorriendo la habitación hasta llegar a la señora Bellamy, que estaba de pie cerca del hogar. El rostro de la anciana estaba tenso, sus labios finos, sus manos aferradas a su chal con tal intensidad que los nudillos se le habían puesto blancos. Algo en su reacción era inquietante, demasiado serena, demasiado reservada ante lo que acababa de ocurrir. Señorita Marple,
¿Podría hablar con usted un momento? Una voz a sus espaldas. Al darse la vuelta, la señorita Marple se encontró cara a cara con el agente Ford, un policía local que había trabajado en el pueblo durante varios años. Era un buen hombre, honesto y confiable. Pero mientras la señorita Marple lo observaba ahora, no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos y la forma en que sus ojos se lanzaban nerviosamente hacia la parte trasera de la oficina, como si esperara evitar lo que sabía que vendría después. Por supuesto, agente, respondió la señorita Marple, con su tono educado de siempre. Siempre he encontrado que la gente en estado de shock a menudo se siente más cómoda a mi alrededor, como si mi semblante tranquilo los tranquilizara, incluso cuando ellos mismos no estaban seguros de qué acontecimiento acababa de ocurrir. Estamos intentando averiguar exactamente qué sucedió. Ford comenzó, claramente inseguro de por dónde empezar. El doctor Denton dice que fue un accidente, pero algo no cuadra. Estoy de acuerdo, dijo la señorita Marple. Llevas mucho tiempo aquí, lo suficiente como para saber que estas cosas rara vez suceden por casualidad. La señorita Marple asintió lentamente. En efecto, agente, la gente suele ser menos predecible de lo que parece. La pregunta, como siempre, es ¿por qué? Ford cambió su peso con nerviosismo, claramente incómodo con el interrogatorio de la señorita Marple. Se aclaró la garganta. ¿Qué crees que pasó? La señorita Marple hizo una pausa. Su mirada recorrió la habitación de nuevo, su mente trabajando metódicamente a través de las posibilidades. Hay muchas cosas que aún no he resuelto juntos, agente, pero sospecho que el incidente podría no ser tan inocente como parece. Ford frunció el ceño, claramente insatisfecho con su respuesta críptica, pero no le quedó más remedio que aceptarlo. Rápidamente echó un vistazo hacia la trastienda, y luego volvió a la señorita Marple. Si ves algo, lo que sea, avísame. Necesitamos toda la ayuda posible, dijo. La señorita Marple dio una leve y enigmática sonrisa. Siempre lo veo, agente, pero a veces no es lo que se ve. Lo que importa es lo que no se ve. El agente asintió brevemente, incierto, antes de darse la vuelta y regresar hacia los demás. La señorita Marple dejó que su mirada se detuviera en los que aún estaban en la habitación. Observó cómo todos se movían incómodos, como si el peso de la situación apenas empezara a asimilarse. El doctor Denton estaba de pie cerca de la puerta. Mientras hablaba, se tocaba las manos con nerviosismo. Su calma habitual había desaparecido por completo. La señora Bellamy seguía sin moverse de su sitio junto a la chimenea, pero su postura había cambiado, como si ahora intentara distanciarse de los demás, de la realidad de lo que había ocurrido. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron mientras los observaba a todos. Las piezas estaban allí, esparcidas justo fuera de su alcance, como un rompecabezas a medio formar. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero algo en la escena no encajaba. Ella ya había visto esto antes, esa inquietud, esa extraña sensación de culpa que se aferraba densa en el aire. Unos instantes después, el oficial salió de la habitación trasera, su rostro grave. «Necesito que todos se queden donde están», dijo. «Hemos encontrado algo. La situación es más grave de lo que pensamos». La habitación se quedó en silencio, el aire pesado con suspicacia. Se había dado el primer paso, pero la señorita Marple sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero misterio aún estaba por desvelarse. El ambiente en el consultorio del dentista había cambiado de nuevo, esta vez a un silencio tenso e incómodo. El oficial que había estado hablando con el grupo se había replegado hacia la parte trasera de la habitación, dejando a los aldeanos murmurar entre ellos en voz baja. Hablaban a trompicones, sus palabras largas e informales, pero cargadas de sospecha e incertidumbre. La señorita Marple los observaba a todos desde su rincón tranquilo, dejando que las conversaciones fluyeran a su alrededor como una suave corriente. Ella siempre había creído que en esos momentos, el silencio hablaba más que las palabras. La señora Bellamy, que había estado de pie junto al fuego, se movió nerviosamente. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, sus labios presionados juntos, y la señorita Marple notó un ligero temblor en sus manos mientras se envolvía con fuerza en su chal. Fue un gesto que delataba más que el frío. «¿Has oído lo que dicen?», murmuró la señora Bellamy a su vecina, la señora Ensaf,
que estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia la calle cubierta de nieve. La voz de la señora Ensave era suave, pero la señorita Marple captó el tenue borde de malestar. No me creo ni una palabra. Estoy segura de que fue un accidente, dijo, titubeando. Su mirada se dirigió fugazmente hacia el doctor Denton, quien se quedó de pie junto a la puerta, con las manos aún temblorosas mientras hablaba con el oficial en voz baja. Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en el doctor Denton. Su calma habitual, su compostura, se había desvanecido. El hombre, que una vez había parecido tan imperturbable, ahora parecía al borde de un precipicio, tambaleándose entre compostura y colapso. Su nerviosismo, al mirar hacia la trastienda, contaba su propia historia. Estaba esperando algo, con la esperanza de una resolución que aún no había llegado. En ese momento, el oficial regresó. Su rostro palideció. La habitación quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él, esperando. No es bueno, anunció con voz tensa, autoritaria, pero teñida de inquietud. Hemos encontrado algo. Algo que cambia todo. Todos contuvieron la respiración. La señorita Marple observó mientras el oficial hacía una pausa, sopesando el impacto de sus próximas palabras. Al parecer, la víctima no murió a causa de un simple accidente o de causas naturales. Continuó, recorriendo la habitación con la mirada. Hemos confirmado indicios de envenenamiento. Se oyeron jadeos en la habitación. La señora Bellamy se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de par en par. La señora Ensave parecía atónita, con los dedos aferrados al alféizar de la ventana como si fuera a caerse. La señorita Marple permaneció en silencio, trabajando con rapidez. El envenenamiento fue un acto deliberado, un frío asesinato con método premeditado. Ya no era un accidente. Alguien en esa habitación había matado, y ese conocimiento colgaba pesado en el aire. El oficial, percibiendo el cambio de ambiente, dio otro paso adelante. La pregunta ahora es, ¿quién es? Necesitaremos hablar con cada uno de ustedes, individualmente. Nadie se va hasta que hayamos terminado aquí. El doctor Denton, con el rostro pálido, dio un paso adelante. Les aseguro que no tengo nada que ver con esto, dijo con voz un poco demasiado rápida, un poco a la defensiva. He sido médico en este pueblo durante años, y nunca. El oficial lo interrumpió, firme. No dije que tuviera algo que ver todavía. Doctor, tenemos que descartar a todos. Miss Marple estudió al doctor Denton durante un largo momento. Su actitud defensiva era demasiado inmediata. Ya lo había visto antes. La culpa a menudo se disfrazaba apresuradamente. Sin embargo, ella no creía que él fuera el asesino. Todavía no. No podía estar segura, pero tenía sus dudas sobre la inocencia del buen doctor. Mientras tanto, la señora Bellamy seguía tambaleándose. Veneno, repitió con voz temblorosa. ¿Pero quién haría tal cosa? Estamos trabajando en ello, mamá, dijo el oficial secamente. Por favor, mantenga la calma. Ya llegaremos al final de esto. La tensión en la habitación era palpable, algo frágil a punto de romperse. Todos tenían preguntas, pero ninguna respuesta. La mirada de la señorita Marple osciló entre los aldeanos. Estaban las reacciones obvias, conmoción, miedo, confusión, pero lo que más le interesaba eran los cambios más sutiles en el comportamiento. La señora Ensave, que había permanecido en silencio hasta ahora, se dio la vuelta, como si fingiera estar absorta en sus pensamientos. Parecía estar ocultando algo, aunque no estaba dispuesta a afrontar las preguntas que sabía que vendrían. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el cristal de la ventana, y sus hombros estaban rígidos, apretados. La señorita Marple había observado ese comportamiento antes. Era la marca de alguien que estaba ocultando algo. Alguien que tenía más que ocultar de lo que dejaba entrever. ¿Quién más estaba en la habitación cuando sucedió esto? Preguntó la señorita Marple en voz baja, rompiendo el silencio que se había instalado sobre el grupo. El oficial la miró, con una expresión mezcla de sorpresa y gratitud. Me temo que tendré que hablar con cada uno de ellos a su vez, señorita Marple. Pero la señorita Marple levantó la mano suavemente, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Creo que ya tienes las respuestas. Hay mucho más que aprender observando las reacciones de la gente que escuchando sus palabras. De vuelta al grupo,
Sus ojos penetrantes escudriñaban los rostros frente a ella. Había otra cosa, algo que aún no había salido a la superficie. El veneno, las reacciones. La habitación estaba llena de secretos. Todos ellos eran piezas de un rompecabezas más grande. Y la señorita Marple sabía que las piezas caerían en su lugar lo suficientemente pronto. Siempre, en su experiencia, así fue. El truco consistía en saber dónde mirar. Y, en ese momento, la respuesta estaba frente a ella. Una de esas personas estaba ocultando algo, y la señorita Marple estaba preparada para esperar el tiempo que fuera necesario para descubrirlo. El murmullo de voces creció. El sonido se hizo más fuerte cuando el oficial comenzó a separar a los aldeanos en grupos, tomando sus declaraciones una por una. La señorita Marple, de pie a un lado, lo observó todo con silenciosa indiferencia. Las reacciones fueron tan predecibles como variadas. Algunos estaban realmente angustiados, otros, defensivos. Pero todos llevaban una corriente subterránea de tensión. El pequeño y tranquilo pueblo que se había enorgullecido de su vida pastoral era ahora un lugar de sospecha. La mente de la señorita Marple funcionaba metódicamente mientras observaba al doctor Denton. Al fin y al cabo, el médico era la persona más obvia para ser considerada sospechosa. Tenía acceso al veneno. Había estado presente cuando la víctima se desplomó. Y, para colmo, parecía tomar las medidas más extremas para mantener la compostura. Sin embargo, la señorita Marple no creía que él fuera culpable. Su nerviosismo se sentía más como el pánico de un hombre atrapado en una situación que se le escapaba de las manos. Pero, ¿qué le decía eso? Le decía que el doctor Denton era un hombre inocente atrapado en una red de circunstancias, o un hombre demasiado hábil en el engaño para ser confiable. Y así esperó. No habría deducciones prematuras de su parte. Ella había aprendido hace mucho tiempo que la verdad emergía lentamente, como una imagen en desarrollo en fotografía. Fueron los momentos de silencio los que revelaron más. Mientras el oficial llevaba al doctor Denton al interior, en la trastienda, para interrogarlo, la señorita Marple centró la atención en los demás. Ella los estudió, observando su comportamiento, sus gestos. Ahora todos eran sospechosos, ya que cada persona tenía motivos para sentirse implicada. Pero fueron las acciones más pequeñas las que más contaron. La señora Bellamy, aún de pie cerca de la chimenea, no se había movido desde la revelación del oficial sobre el envenenamiento. Su rostro era una máscara de sorpresa, pero la señorita Marple podía ver la tensión en su postura rígida. De vez en cuando, la señora Bellamy lanzaba una mirada hacia el doctor Denton, sus ojos estrechándose ligeramente antes de apartarla, como si no estuviera segura de si confrontarlo o no. Fue sutil, pero la señorita Marple lo sabía. Una especie de vacilación. Era el comportamiento de una persona que tenía un secreto, una persona que estaba considerando si revelarlo o no. En el lado opuesto de la habitación, la señora Ensab no había dejado de caminar de un lado a otro. Murmuraba para sí misma, lanzando miradas furtivas hacia los demás. Parecía estar ensayando algo, como si intentara convencer a sí misma de las palabras que estaba a punto de decir. Miss Marple no pudo evitar notar cómo sus ojos se dirigían hacia la puerta que conducía a la habitación del fondo. ¿Acaso esperaba que la doctora Denton apareciera para confirmar sus sospechas? ¿O acaso esperaba otra cosa? La mujer, sin duda, se escondía algo. Luego estaba el señor Brooke, quien había mantenido un silencio absoluto durante todo el intercambio. Su arrogancia habitual se había desvanecido, dejando solo un cascarón del hombre que la señorita Marple había observado antes. Ahora se mantenía a un lado, inclinado contra la pared con los brazos cruzados. Su mirada nunca se apartó de la puerta trasera de la habitación, y su rostro estaba tenso, una mezcla controlada de irritación y miedo. Pero fueron sus manos las que lo delataron. Estaban apretadas con fuerza a los lados, sus nudillos blancos por la tensión. Era el tipo de reacción que cabría esperar de un hombre que tenía algo que perder, y el señor Rourke había construido su vida en torno a mantenerse al margen de apariciones. De eso, la señorita Marple estaba segura. La habitación estaba llena de un silencio casi opresivo cuando el oficial regresó, haciendo señas al siguiente individuo para ser interrogado. La atención de la señorita Marple permaneció fija en el grupo, aunque su mente ya estaba reconstruyendo lo que había observado. «Señora Bellamy», dijo el oficial,
llamándola. La anciana avanzó lentamente, arrastrando los pies, aún aferrándose a su chal. La puerta se cerró de golpe tras ella, y los aldeanos restantes intercambiaron miradas de inquietud. «Es demasiado pronto para saberlo», murmuró entre dientes la señorita Marple, aunque realmente no esperaba que nadie la escuchara. La forma en que los demás habían estado actuando, apresurarse, cambiar de posición, hablaba por sí sola. Todos ocultaban algo. El truco consistía en saber cuál de ellos tenía más que esconder. Ella observó a los demás mientras, nerviosos, cambiaban su peso o lanzaban miradas entre ellos. Todos estaban tensos, pero cada uno por diferentes razones, y eso hacía difícil saber quién era verdaderamente culpable. En un lugar como St. Mary's Hollow, la gente siempre había sido propensa a chismorrear y había secretos enterrados bajo la superficie de los que nadie se atrevía a hablar. La señorita Marple había vivido en el pueblo el tiempo suficiente para saber que, debajo del exterior plácido, cada hogar tenía sus propios esqueletos. Cuando se abrió la puerta del cuarto trasero, los ojos de la señorita Marple se volvieron instintivamente hacia la señora Ensaf. La mujer aceleró el paso mientras caminaba hacia el oficial, bajando la mirada al suelo al pasar junto a los demás. Su inquietud era palpable. La señorita Marple siempre había creído que las personas que tenían algo que ocultar eran, a menudo, las más vocales sobre su inocencia. Sin embargo, la señora Ensaf también había permanecido en silencio absoluto desde que entró el agente, y ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Después de unos minutos, el señor Rourke fue llamado al cuarto de atrás. Sus movimientos fueron deliberados, sus pasos lentos mientras se dirigía hacia el oficial. Sus manos seguían en puños y la mandíbula tensa. Miss Marple no pudo evitar preguntarse qué escondía tras esa fría apariencia. El miedo en sus ojos le decía que no estaba tan seguro de sí mismo como intentaba aparentar. El proceso de interrogatorio se prolongaba, pero a la señorita Marple no le preocupaba. Ella ya había presenciado momentos similares antes. Lo que más importaba era la forma en que los sospechosos actuaban cuando creían que nadie los estaba observando. Y en este preciso momento, todo ello se lo ponía demasiado fácil. Cada uno de ellos tenía motivos para estar nervioso, y ese nerviosismo era una pista. La única pregunta que quedaba era cuál de ellos se quebraría primero. A medida que el día se prolongaba hasta el anochecer, el ambiente en el consultorio del dentista mantenía la inquietud. El agente continuó con su interrogatorio, y los aldeanos, delgados, uno a uno, fueron conducidos al interior de la habitación trasera, donde el incómodo proceso de proporcionar declaraciones continuaba. Sin embargo, la señorita Marple permaneció en su esquina, observando, esperando, su mente funcionando a través de cada pequeño detalle que había reunido. Las reacciones fueron más reveladoras que las palabras pronunciadas. El doctor Denton, al ser cuestionado primero, había mostrado una actitud defensiva. Sus protestas eran palpables, tal vez una inocencia demasiado ansiosa. La señora Bellamy también parecía conmocionada pero serena, aunque algo en su postura, su fuerte agarre sobre el chal, hizo detenerse a la señorita Marple. Luego estaba el señor Rourke, cuyo silencio y actitud taciturna lo decía todo. Pero fue la señora Ensaf quien más intrigó a la señorita Marple. La joven había sido extrañamente compuesta durante el interrogatorio. Sus ojos no delataban ni rastro de culpa, ni señal alguna de miedo, que parecía llenar a los demás. Era una calma que hablaba de o bien inocencia completa, o de una persona con una experiencia notable para ocultar la verdad. La mente de la señorita Marple volvió a los detalles del crimen. El envenenamiento había sido deliberado, metódico. El oficial había confirmado que la víctima había ingerido algo tóxico, algo que no era fácilmente detectable. Sin embargo, la forma en que se produjo el envenenamiento permanecía incierta. ¿Cómo obtuvo el asesino el veneno? ¿En el sistema de la víctima? ¿Cuál fue el método? Pensó. La señorita Marple sabía que las respuestas a estas preguntas no radicaban en las pistas obvias, sino en las sutilezas, en las cosas que otros podrían pasar por alto. Su mirada recorrió la habitación, y entonces sucedió. Algo llamó su atención. Era un pequeño detalle, aparentemente insignificante, pero la aguda mente de Miss Marple lo captó de inmediato. El libro, el mismo que había quedado abandonado en la silla en la esquina de la habitación más temprano ese día.
La señorita Marple ya lo había notado antes, pero con las prisas, los acontecimientos le habían permitido escaparse de la mente. Ahora, mientras su mirada recorría la habitación una vez más, el libro parecía estar esperando su atención, como si tuviera algo que decir. La señorita Marple se puso de pie lentamente, con cuidado de no llamar la atención. Se dirigió a la silla, sus movimientos deliberados. Al acercarse, recogió el libro, un volumen encuadernado en cuero con texto médico oscuro. Sus dedos pasaron las páginas con suavidad, notando un ligero olor a tinta y papel viejo. Un libro extraño para que lo tenga un dentista en su oficina. La señorita Marple había visto el consultorio del doctor Denton muchas veces antes. Era meticuloso, siempre organizado. La presencia de este libro en particular parecía fuera de lugar. Pero fueron las huellas dactilares en la portada lo que llamó su atención. No eran solo huellas, eran manchas. Alguien había manipulado el libro con prisa. Y las marcas no eran las que quedaban simplemente porque alguien lo recogió. Se apresuraron, como si alguien hubiera estado tratando de ocultar la presencia del libro, intentando quitarlo rápidamente después de una breve mirada. Miss Marple abrió el libro, sus dedos moviéndose suavemente a lo largo del lomo. Las páginas estaban desgastadas, los bordes deshilachados por el uso, pero fue la página abierta la que captó su atención. En el lado izquierdo, un pequeño trozo de papel había sido doblado entre las páginas, tan fino que parecía casi parte del libro mismo. La señorita Marple extrajo cuidadosamente el papel, desplegándolo con la máxima delicadeza. Era una carta escrita a toda prisa, con tinta ligeramente borrosa, como si estuviera escrita con urgencia. El mensaje era corto, pero su significado era claro. La fórmula es demasiado peligrosa. Debes parar antes de que sea demasiado tarde. No puedo guardar este secreto más tiempo. El pulso de la señorita Marple se aceleró. La carta, aunque breve, sugería un gran trato. Hablaba de una fórmula, algo peligroso, y un secreto que alguien intentaba mantener enterrado. Cerró el libro con cuidado y regresó a su asiento, con la mente a 1000 por hora. La presencia de este libro, y la carta oculta en su interior, no podía ser una casualidad. ¿Quién había dejado el libro allí? Y, lo que es más importante, ¿quién había escrito la carta? El doctor Denton era la primera sospechosa obvia, pero la señorita Marple sentía que la verdad no era tan sencilla. Había algo más en juego, algo más profundo que un asesinato motivado solo por celos o codicia. Mientras se reclinaba en su silla, absorta en sus pensamientos, notó un sutil cambio en la atmósfera. El oficial había regresado, y él estaba dirigiéndose una vez más al grupo, esta vez con un tono más urgente. La atención de la señorita Marple volvió rápidamente al presente. «Todos, por favor», dijo el oficial, con la voz ahora más aguda. «Hemos aprendido algo importante. Acabamos de recibir noticias de que otra persona podría estar involucrada». La habitación se quedó en silencio de nuevo. El corazón de la señorita Marple aceleró el paso mientras observaba a los aldeanos reaccionar. El agarre de la señora Bellamy en su chal se tensó. La mandíbula del señor Rourke se contrajo aún más, apretó los puños, y la expresión de la señora Ensap permaneció neutral, aunque sus dedos, la señorita Marple lo notó, estaban temblando ligeramente a su lado. Era una reacción sutil, pero la mente de la señorita Marple se fijó en ello de inmediato. La señora Ensap acababa de delatarse a sí misma. Había reaccionado. Había mostrado un destello de algo, un nerviosismo que contradijo su calma anterior. El misterio se profundizó. La carta del libro ya no era una mera pista, era la clave. Alguien en esa habitación sabía algo, y estaba intentando ocultarlo. Pero, ¿quién? La mirada de la señorita Marple se desvió al otro lado de la habitación, fijando la atención en la señora Ensap. El juego había cambiado. Ella había encontrado la primera pieza del rompecabezas, y no estaba dispuesta a dejarla escapar. La voz del oficial resonó en el ambiente. Había tensión en la habitación, pero la señorita Marple ya no escuchaba sus palabras. Su mente daba vueltas mientras repasaba la carta, lo que había encontrado en el libro, el mensaje escondido con tanto cuidado entre las páginas. La fórmula es demasiado peligrosa. Debes detenerte antes de que sea demasiado tarde. No puedo guardar este secreto por más tiempo. Era una advertencia,
y la señorita Marple no podía ignorarla. La pregunta ahora era, ¿quién lo había escrito? ¿Quién intentaba ocultar este peligroso secreto? Ella echó una rápida mirada a la señora Ensaf, que seguía de pie cerca de la ventana. La expresión de la joven era ilegible. El destello de ansiedad que Miss Marple había visto antes había desaparecido, pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en las apariencias. La señora Ensaf era mucho más de lo que parecía a simple vista, y la señorita Marple podía sentir que la joven estaba luchando por ocultar algo. El doctor Denton tenía algo que ocultar. Para entonces ya había regresado al grupo, aunque no parecía menos preocupado. Su compostura había desaparecido casi por completo, y seguía jugueteando con sus gemelos, un gesto inconsciente que delataba su malestar. Estaba tan ansioso por explicarse antes, pero ahora, como la señorita Marple lo observó, parecía más un hombre esperando que algo sucediera, como si supiera que la resolución nunca llegaría. El oficial estaba hablando de nuevo, y la señorita Marple estuvo atenta, intentando absorber cada palabra. «Tenemos información nueva», dijo el oficial con tono urgente. «Hay una segunda carta dirigida al doctor Denton. Todavía no sabemos de quién proviene, pero nos fue entregada esta misma mañana. Parece estar conectada con el envenenamiento». El pulso de la señorita Marple se aceleró. La carta había llegado esa mañana. Eso significaba que alguien sabía sobre el peligro mucho antes de que la víctima colapsara. Echó un vistazo al doctor Denton, cuyo rostro palideció al escuchar mencionar la segunda carta. Estaba intentando enmascarar su reacción, pero la señorita Marple pudo ver cómo apretaba las manos involuntariamente. «¿Podemos verla?», preguntó el señor Roop con voz áspera e impaciente, interrumpiendo la quietud. Dio un paso al frente, claramente ansioso por más información. El agente negó con la cabeza. «Todavía no. Todavía la estamos examinando. Pero parece ser otra advertencia, una que el doctor Denton podría haber ignorado». Los ojos del doctor Denton se abrieron de par en par al oír las palabras del oficial. Se le cortó la respiración. «Yo no lo ignoré», tartamudeó. «Nunca la vi. Ni siquiera estaba aquí esta mañana». Su voz se hizo más fuerte, a la defensiva. «No tenía nada que ver con esto». Con esto, la señorita Marple notó un resbalón en la reacción del doctor Denton. Su voz era demasiado aguda, demasiado frenética. Un hombre bajo presión a menudo sobrecompensa, y el doctor Denton no era excepción. La mente de la señorita Marple estaba preocupada con posibilidades. Puede que no sea el asesino, pero ciertamente había algo que no les estaba contando. La habitación volvió a quedar en silencio, y el agente hizo una seña para que la siguiente persona diera un paso. La atención de la señorita Marple volvió a centrarse en la señora Ensaf, que ahora se había puesto de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Estaba observando el proceso con una expresión cuidadosamente neutral, pero la señorita Marple podía sentir que ella estaba mucho más involucrada de lo que había dejado entrever. Miss Marple esperó un momento, dando tiempo a la señora Ensaf. «Es hora de que hable primero», pensó. Pero cuando la joven permaneció en silencio, la señorita Marple decidió actuar. «Señora Ensaf», comenzó la señorita Marple en voz baja, su voz rompiendo la tensión. «Pareces muy segura de la inocencia del doctor, pero me pregunto si tal vez sabes más de lo que dices». El efecto fue inmediato. La postura de la señora Ensaf se puso rígida, y su mirada se dirigió nerviosamente hacia los demás en la habitación. Abrió la boca, intentó hablar, pero no le salían las palabras. Por un momento, parecía que podría desmoronarse bajo el peso de las palabras de la señorita Marple, pero rápidamente se recuperó, mantuvo la compostura y echó un vistazo a su alrededor antes de responder. «No sé a qué te refieres», dijo la señora Ensaf, con una voz demasiado firme para ser completamente convincente. «No he estado involucrada en nada. Simplemente estaba aquí en la fiesta, igual que tú». «¿Pero qué pasaría si te dijera que alguien más se ha dado cuenta de algo?», interrumpió la señorita Marple, con la mirada fija y aguda. «Alguien que quizás hayas pasado por alto». Los ojos de la señora Ensaf se abrieron ligeramente, los labios se tensaron. «No sé de qué hablas», dijo, vacilante. Miss Marple se acercó más, sin apartar la mirada de la señora Ensaf. «Un libro abierto. Parece que alguien en esta habitación se esforzaba mucho por ocultar algo».
Un mensaje estaba escondido entre las páginas, una advertencia. Aparece que procedía de alguien que temía por su vida. ¿Te suena familiar? La señora Ensaf se estremeció. Solo un leve temblor recorrió su mano. Un pequeño movimiento. Pero a la señorita Marple le hablaba en volúmenes. Ella se había estado conteniendo. Y la señorita Marple lo sabía. No solo tenía miedo del doctor Denton, ni estaba simplemente preocupada por el escándalo que había estallado en la aldea. Había algo mucho más siniestro en juego. Algo que la conectaba con la víctima y quizás incluso con el autor del delito. Eso es absurdo, dijo rápidamente la señora Ensaf, su voz ahora un poco más aguda, traicionando la ansiedad que intentaba ocultar. No sé nada de ningún libro ni de ningún mensaje. Pero la señorita Marple percibió un destello de culpa en sus ojos. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. La señora Ensaf sabía algo. La señorita Marple lo podía sentir en el aire, denso con secretos. Entonces, ¿por qué dudaba? ¿Por qué te temblaban las manos? ¿Cuándo te enteraste de la carta? Preguntó la señorita Marple, con voz baja pero penetrante. ¿Estás intentando esconder algo, señora Ensaf? La señora Ensaf respiró hondo, y por un momento la señorita Marple pensó que finalmente podría romper, pero en cambio la joven dio un paso al frente, retrocedió negando con la cabeza. «Es hora de esto», murmuró antes de caminar a paso ligero hacia la puerta. «He terminado aquí». Miss Marple la vio marcharse con una sonrisa fría cruzando su rostro. Ahora tenía sus sospechas. La señora Ensaf estaba involucrada. Si era la asesina o simplemente cómplice, la señorita Marple no podía asegurarlo con certeza, pero estaba desempeñando un papel mucho más importante de lo que había dejado entrever. El misterio se profundizaba, y la señorita Marple sabía que cada respuesta que descubría solo conducía a más preguntas. Pero una cosa estaba clara, estaba acercándose cada vez más a la verdad. La noche avanzaba, y la habitación del consultorio del dentista se había vuelto más silenciosa. El caos inicial del descubrimiento se asentaba en una tensión pesada y persistente. La señorita Marple permaneció inmóvil, observando mientras los ocupantes de la sala salían en fila, uno por uno, cada uno convocado para interrogatorio. Los aldeanos ahora estaban más cautelosos, más cuidadosos con sus palabras. Incluso el doctor Denton, cuya compostura había sido tan frágil antes, parecía haber adoptado una apariencia de calma, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. Fue la abrupta partida de la señora Ensaf lo que más impresionó a la señorita Marple. La joven había salido de la habitación con la cabeza en alto, pero el temblor que había en sus manos no pasó desapercibido. Ella ocultaba algo. La señorita Marple estaba segura de ello. ¿Pero de qué? La carta en el libro. ¿La advertencia de una fórmula peligrosa? ¿Habría sido esa la intención para la señora Ensaf? ¿Había sido ella la destinataria del mensaje? La señorita Marple podía sentir los hilos del misterio intensificarse. Pero cuanto más descubría, más esquiva se volvía la verdad. Necesitaba más, algo con lo que conectar las piezas que tenía hasta el momento. Necesitaba encontrar una manera de forzar la verdad a la luz sin asustarla lejos. Y así esperó, como siempre lo hacía, para el siguiente paso. Cuando se interrogó a los últimos aldeanos, la señorita Marple notó que el oficial se movía para hablar con el doctor Denton una vez más. Esta vez, los movimientos del dentista fueron más lentos, más deliberados, como si supiera lo que se avecinaba. Su rostro estaba pálido, con la boca apretada, como si se preparara para un veredicto que temía sería inevitable. Antes había confesado muy poco, y ahora parecía como si se estuviera preparando para algo mucho peor. «El doctor Denton», dijo el oficial, su voz transmitiéndose a través de la tranquila habitación. «Hemos tenido algunas novedades. La información sale a la luz. Se ha producido un incidente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que se registraran. Miss Marple sintió una fría oleada de comprensión invadirla. «¿Otro incidente? ¿Podría ser la carta?», preguntó con voz tranquila pero insistente, aunque su corazón empezaba a correr. «¿Encontraste otra carta?». El oficial se volvió hacia ella, su rostro cansado. «No exactamente, señorita Marple. Otro envenenamiento. El mismo método. La misma causa de la muerte». Un suspiro colectivo resonó en toda la habitación.
Otra muerte. Y tan pronto. Las palabras del oficial confirmaron lo que la señorita Marple había temido. La verdad había estado oculta a plena vista. Y ahora comenzaba a desmoronarse de maneras inesperadas. El rostro del doctor Denton adquirió un tono enfermizo de verde. Otro. ¿Estás seguro? Su voz denotaba incredulidad, pero había un trasfondo de miedo que la señorita Marple no podía ignorar. El oficial asintió. Sí. Acabamos de recibir noticias de la oficina del forense. La víctima era una mujer, pero no formaba parte de la reunión de hoy. La encontraron en su casa, y la causa de la muerte coincide con el mismo envenenamiento que vimos en el consultorio del dentista. La señorita Marple tuvo un destello de lucidez. Esta no fue una muerte al azar, ni una serie de accidentes. Alguien en esta habitación estaba orquestando un plan más amplio, utilizando el veneno como arma. ¿Pero por qué? ¿Qué relación existía entre las dos víctimas? ¿Había algo más en la advertencia en la carta que la señorita Marple había descubierto? El oficial echó un vistazo al doctor Denton antes de continuar. Seguimos investigando las circunstancias, pero creemos que está relacionado con los eventos actuales. Probablemente sea la misma persona, posiblemente el mismo método de entrega. Necesito saber si alguno de ustedes ha visto o oído algo inusual en los últimos días. Cualquier cosa. La señorita Marple ya había reunido sus sospechas. La repentina aparición de esta segunda víctima, el mismo método, el mismo veneno, apuntaba hacia algo más, una verdad siniestra que aún no había conseguido ensamblar completamente. Comenzó a recordar la carta. Ella había encontrado su críptica advertencia. ¿Quién había sido el destinatario previsto? ¿Y por qué había estado escondida en un libro del Dr. Denton? ¿Era la fórmula lo suficientemente peligrosa como para justificar múltiples vidas perdidas? Y entonces, como si estuviera previsto, sus ojos se posaron en la señora Ensaf, que había vuelto a entrar en la habitación después de escuchar la noticia. El rostro de la joven estaba pálido, sus manos temblaban, con la mirada baja, como si tuviera demasiado miedo de mirar a alguien a los ojos. La mente de Miss Marple retrocedió al momento anterior en que había notado el temblor en los dedos de la señora Ensaf. La joven estaba más involucrada de lo que había dejado entrever. Y ahora, con este segundo asesinato, las apuestas eran aún más altas. La señorita Marple se levantó lentamente, con el corazón en un puño, palpitando con la comprensión de que había llegado el momento de actuar. No podía esperar más para enfrentarse a la verdad. Era hora de usar la información que había recopilado para obtener respuestas, para hacer que la señora Ensaf o alguien más finalmente mostrara una grieta. «Oficial», dijo ella, su voz firme pero suave. «Creo que hemos estado viendo esto de forma equivocada. Nos hemos centrado en una sola víctima, pero aquí hay algo más importante en juego. Esto no se trata solo de una persona. Hay un patrón, un plan, y alguien está intentando encubrirlo». El agente arqueó una ceja, pero permaneció en silencio, esperando a la señorita Marple para continuar. «Creo que debemos hablar con la señora Ensaf otra vez», continuó la señorita Marple. «Hay más que. Su implicación es mayor de lo que nos habíamos dado cuenta. Ella ha estado actuando de forma extraña, intentando distanciarse de la situación, y es hora de que la presionemos para que nos dé respuestas». El oficial dudó un instante y echó un vistazo a la señora Ensaf, que palideció al oír su nombre. «¿Estás segura?», preguntó el oficial, su escepticismo evidente. «Sí», respondió la señorita Marple, con la mirada fija. «Estoy segura, y creo que una vez que tengamos la verdad de ella, lo demás se derrumbará». El oficial asintió brevemente, aunque la señorita Marple podía ver que la duda aún permanecía en sus ojos. Pero ahora el rumbo estaba trazado. Tuvieron que enfrentarse a la fuente del veneno y la red de secretos que se había ido desmoronando lentamente en este pueblo. Alguien ocultaba la verdad, y la señorita Marple estaba decidida a descubrir quién era. El peso del momento flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. La señorita Marple había puesto sus ojos en la señora Ensaf, segura de que la joven sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. La segunda muerte, la críptica carta y el ambiente cada vez más tenso entre los aldeanos apuntaban hacia una red de mentiras demasiado enmarañada para ser ignorada por más tiempo. La señorita Marple dio un paso lento y deliberado adelante, sus ojos recorriendo la habitación mientras se movía. El oficial,
aún sin saber a dónde ir en su siguiente turno. Se quedó atrás, su expresión dividida entre seguir el liderazgo de la señorita Marple y su adhesión a sus propios métodos. Pero la señorita Marple lo había aprendido hacía mucho tiempo. Algunas verdades solo podían ser arrancadas mediante la persuasión. Y justo ahora había llegado el momento oportuno. Señora Ensaf, llamó suavemente la señorita Marple, su voz resonando en medio del pesado silencio. La joven se puso rígida, su cuerpo delatando una repentina inquietud. La señora Ensaf había estado tan serena, permaneciendo en silencio durante todo el interrogatorio, y ahora la silenciosa grieta en su armadura era visible. Se giró lentamente, sus manos aferradas fuertemente frente a ella, como obligándose a mantener la calma. Sí, señorita Marple, dijo la señora Ensaf, su voz casi demasiado tranquila, demasiado estable. Pero la señorita Marple pudo ver el fino temblor en sus manos, un nervioso aleteo de sus párpados. Creo que hemos estado evitando el corazón de este asunto durante demasiado tiempo, dijo la señorita Marple, con tono bajo pero directo. Te has estado conteniendo, señora Ensaf. Puedo verlo, y estoy segura de que los demás también pueden. Los labios de la señora Ensaf estaban apretados, y por un momento la señorita Marple pensó que podría retirarse de nuevo al silencio. Pero el rostro de la mujer cambió, su expresión endureciéndose, su determinación creciendo. Era como si se hubiera estado preparando para este momento, reuniendo fuerzas para afrontarlo de frente. No sé a qué te refieres, dijo la señora Ensaf, con una voz que insinuaba algo de desafío. Ahora me fui. Te conté todo lo que sé. No tenía nada que ver con eso. La señorita Marple mantuvo su mirada firme. La carta había dejado al descubierto la conexión entre la esposa del doctor Denton y la otra víctima, la fórmula peligrosa que había iniciado toda esta cadena de eventos. La señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa, la satisfacción de saber que la verdad había sido descubierta. Había sido una batalla muy reñida, pero había valido la pena. Ella había reconstruido las pequeñas pistas, cada detalle, cada susurro, hasta que el rompecabezas final se resolvió. Y al final, la verdad salió a la luz, desde la oscuridad, tal como ella lo había sabido que lo haría. Unos suaves golpes en la puerta la interrumpieron. Se giró para ver al oficial, quien había sido fundamental en la investigación, de pie en la puerta. Su rostro, aunque cansado, aún conservaba un brillo de respeto. Señorita Marple, dijo, entrando. Quería darle las gracias una vez más. Sin usted, nunca lo habríamos conseguido. Vio cosas que nadie de nosotros podría haber visto. La señorita Marple dio un pequeño y humilde asentimiento. Nunca fui la única. Todos cumplieron con su parte, pero siempre son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Son diferentes, ¿verdad?, dijo el oficial, sonriendo aunque con un atisbo de cansancio en sus ojos. Eso lo aprendí con certeza, respondió la señorita Marple. ¿Y la señora Ensaf?, preguntó el oficial. Le han impuesto una condena menor, dijo. Estará en libertad condicional, pero por su participación, tendrá que vivir con esto por el resto de su vida. La señorita Marple asintió pensativa. Sí, algunas verdades son más difíciles de aceptar que otras. El oficial dudó un instante. ¿Qué opinas? ¿Valió la pena el dolor, las mentiras, las muertes? La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana, donde la suave caída de la nieve continuaba. Su mente daba vueltas a los acontecimientos de los últimos días, vidas rotas, mentiras y asesinatos que habían destrozado la frágil unidad del pueblo. La justicia siempre vale la pena, dijo en silencio. Pero el precio nunca se paga en su totalidad. Podemos descubrir la verdad, podemos hacer justicia a los culpables, pero las consecuencias persisten. Vidas afectadas, relaciones rotas. Todo forma parte del precio que pagamos por buscar respuestas. Y al final, nunca son las respuestas lo que más importa, sino lo que hacemos con ellas. El oficial permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Supongo que por eso siempre lo he admirado, señorita Marple. Usted ve las cosas de manera diferente. La señorita Marple sonrió, aunque con expresión agridulce. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar en el mundo. Algunos buscan poder, otros buscan fama, pero algunos de nosotros, bueno, algunos intentamos comprenderlo todo.
El oficial asintió lentamente. Tras un momento de reflexión tranquila, se giró hacia la puerta. Te dejo con eso entonces. Pero gracias, señorita Marple, por todo. Al marcharse, la señorita Marple volvió a contemplar la nieve en el exterior. Sintió una sensación de final, aunque el silencioso dolor de la naturaleza humana irresuelta aún persistía. El pueblo sanaría con el tiempo, pero las cicatrices permanecerían grabadas en la tela de St. Mary's Hollow, recordatorios de lo que había sucedido y de las verdades que habían